Hace unos días se viralizó una foto que compartió el escritor Alejandro Badillo en la red social de Twitter. Se trataba de una foto tomada en Francia en el marco de una campaña social que defiende lo público frente a lo privado. La frase dice: cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Viva el servicio público. Esto da pie a la reflexión de hoy. ¿Por qué es importante defender lo público? ¿Cómo impacta eso en el ejercicio de los derechos? Vayamos por partes. Desde el largo proceso histórico que dio origen al Estado moderno, se estableció una división clara entre la esfera pública y la esfera privada. De la primera se encargaría el Estado, a través de sus instituciones. De la segunda, los particulares y sus relaciones entre ellos. Mientras la esfera de lo público organizada por el Estado se rige por el principio del interés general y del bien común, la esfera de lo privado, en lo que respecta a los intereses de los particulares, dentro de los cuales están las empresas, se rigen por el principio del mercado. Regirse por el principio del mercado significa, grosso modo, que cada uno de los particulares irá en búsqueda de la mayor ganancia posible en términos de sus intereses individuales. La lógica de los principios con que opera cada una de las esferas, pública o privada, son muy distintas. Por eso, a medida que pasó el tiempo en muchos países del mundo, se fortalecieron las funciones sociales del Estado. A esta forma de Estado se le llamó Estado del Bienestar y o Estado Social de Derecho o Estado Socialista, según fuera el caso. Es decir, se consideró fundamental para la propia supervivencia de sus sociedades que se protegiera desde el Estado, a través del reconocimiento de derechos a las personas, un núcleo básico de bienes y servicios: educación, salud, trabajo, pensiones, vivienda, agua, así como demás recursos naturales, entre otros. Se trata, como diría el jurista italiano Luigi Ferrajoli, de derechos fundamentales cuyo ejercicio son el parámetro de la igualdad sustantiva y de la democracia. Estos derechos son un núcleo duro que debe estar fuera del alcance de la decisión de las mayorías, previendo que esas mayorías pudieran atentar contra su espíritu, pero también deben estar fuera del alcance del mercado. Por eso se defiende lo público, pues es la esfera que puede encargarse, sin ánimo de lucro y atajando la exclusión, de redistribuir los recursos equitativamente, sin ánimo de lucro, establecer los marcos jurídicos que incluyan mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, así como de crear cada una de las instituciones para dar concreción a ello. En México tenemos muchas historias de cómo lo público empezó a perder centralidad para trasladarlo a la esfera de los privados y por lo tanto a la esfera del interés privado. Un caso emblemático fue la reforma a la seguridad social, que se realizó en varias etapas, primero a la ley del Seguro Social en 1995-1997 y después a la ley del ISSSTE en 2007. Con estas reformas se trasladaron los ahorros de las trabajadoras, de los trabajadores, a cuentas individualizadas que administra la banca privada a través de las AFORES, bajo el principio del mercado. ¿Cuáles han sido los resultados? Allí están los datos. Pensiones sumamente adelgazadas, complicaciones para lograr que los aportes sean suficientes para alcanzar una pensión de retiro digna, altas comisiones cobradas por los bancos, entre muchos otros problemas. Mientras los ahorros de los trabajadores capitalizan a los privados, el ejercicio de los derechos está sujeto a los vaivenes del mercado. Por eso la discusión que se está dando en Francia es una discusión que nos compete también a nosotros. Si todo se privatiza, estaremos privados de todo. Eso sí, el servicio público debe ser cada vez mejor y eso tenemos que exigir. En lugar de pensar y plantear que desaparezca, debemos plantear que sea cada vez mejor. Si quieren ver con sus propios ojos algo de esta historia, les dejo 3 links.